El amor es una fuerza que siempre nos impulsa hacia adelante, y cuando estás enamorado de alguien, jamás piensas que esa persona pudiera hacerte daño. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y lo que ocurre es algo inimaginable. Esta es la trágica historia de Jane Clough, la mujer que fue asesinada por su expareja en el hospital donde trabajaba. ¿Pero ella ya sabía que esto iba a pasar? Pues en este vídeo descubriremos qué fue lo que en verdad ocurrió. ¿Comenzamos? Jane Clough nació y creció en la localidad de Nelson, en el condado de Lancashire, en el norte de Inglaterra. Fue la primera hija de sus padres John y Penny Clough. Al crecer, Jane fue descrita como considerada, cariñosa y muy amable, la típica hija que enorgullecía mucho a sus padres. Era muy inteligente y talentosa, le iba bastante bien en la escuela, y debido a su personalidad extrovertida, tenía muchos amigos y todos la querían. Desde muy joven, Jane siempre supo lo que quería hacer con su vida. Había crecido viendo a su madre, que era enfermera, ayudando y cuidando a los demás, y quería ser como ella. Así que se esforzó mucho en la escuela, pasó todas sus pruebas con gran éxito y en 2017, cuando tenía 22 años, estaba oficialmente calificada para convertirse en enfermera. Inmediatamente encontró el trabajo perfecto en el Hospital Blackpool Victoria, en la unidad de emergencia. Allí hizo un montón de amigos que compartían su pasión y sus gustos. Las cosas iban muy bien para Jane, hasta que esta persona entró en su vida y le dio un giro de 180 grados. Su nombre era Jonathan Bass y trabajaba como técnico de ambulancias en el hospital. También era culturista y usaba esteroides. Trabajaba como seguridad a tiempo parcial en un club nocturno. A Jane realmente le gustaba, pensaba que era amable y cariñoso, y también compartía la misma pasión por atender y cuidar a los demás. Por el otro lado, Jonathan también se estaba enamorando de Jane, y con el paso del tiempo los dos comenzaron a salir. Sin embargo, decidieron mantener su relación en secreto, ya que él era una persona reservada y no quería que la gente se enterara de sus asuntos. Pero luego de salir durante 4 meses, Jane no pudo ocultarlo más, y decidió decirles a sus compañeras de trabajo que estaba saliendo con Jonathan. Quería que conocieran a la persona amable y cariñosa que era él. Sin embargo, la reacción que obtuvo no fue la que esperaba. Sus amigas no veían a Jonathan de la misma manera que ella. En cambio, lo veían como poco profesional, algo torpe y grosero. Pensaban que era raro y vago. Jane no entendía por qué no estaban felices por ella y por qué decían todas esas cosas negativas acerca de él. Y bueno, decidió simplemente ignorar sus opiniones, ya que sentía que no conocían a Jonathan tan bien como ella. Continuó con su relación. Se reunían para el café, almorzaban juntos e iban a bares los fines de semana. Y con cada día, los sentimientos de ella hacia él se hacían más fuertes. Mientras la relación continuaba evolucionando, Jonathan le pidió a Jane que sea oficialmente su novia, a lo que ella, muy contenta, dijo que sí. Pero antes de volverlo oficial, él le indicó que tenía algo que decirle. Le confesó que en realidad estaba casado, lo había estado por 2 años e incluso tenía 2 hijos. Jane se quedó perpleja, su mundo se derrumbó. Pensaba de Jonathan que era el tipo perfecto, hasta tenía planes de formar una familia con él, y ahora se enteraba de que tenía una doble vida. Ira, decepción y tristeza era todo lo que sentía. Pero Jonathan le aseguró que las cosas no eran tan malas como parecían, que en realidad se estaba divorciando ya que su esposa lo había engañado. Le dijo que la única razón por la que el divorcio estaba demorando tanto es porque no quería lastimar a sus hijos. Algo ya muy usado, ¿no? Pero aún así, Jane lo creyó. Simplemente sus sentimientos hacia él eran tan fuertes que no podía ver más allá, e incluso comenzó a sentirse mal por él, al estar atrapado en esta terrible situación con su esposa. Así que a pesar de su confesión, lo siguió viendo, con la esperanza de que finalizara su divorcio para que puedan iniciar una vida juntos. Luego de 10 meses de relación, Jonathan por fin le dijo que era un hombre libre y que ahora ya podían comenzar a vivir juntos, a lo que Jane obviamente estuvo de acuerdo, sin saber que eso sería el inicio del fin.
Ahora, la primera vez que Jane presentó a Jonathan a su familia, a ellos de hecho les cayó bien y pensaron que era un buen tipo, pero luego comenzaron a notar ciertos detalles que revelaban que no era el hombre que aparentaba ser. Muy a menudo decía pequeñas mentiras innecesarias que no tenían mucho sentido, como una vez que les dijo a los padres de Jane que tenía una abuela muy adinerada, quien le había dejado una importante herencia. Pero por la forma en que vivía, no parecía que él tuviera tal dinero. Jonathan era también muy celoso y controlador, siempre queriendo saber cuál era el paradero de Jane o a dónde iba. It wasn't a healthy relationship. It was constantly texting her, asking her where she was, who she was with, when will she be back. And it was many texts a day. Siempre se aparecía cuando ella salía con sus amigos, solo para ver quiénes estaban ahí, y si ella estaba donde decía que iba a estar. ¿En serio alguien puede creer que los celos pueden ser algo romántico? En ocasiones la encerraba dentro de la casa para que no pueda ir a trabajar y le quitaba su celular para que no pueda contactar a nadie. Mientras el tiempo transcurría, él iba quebrando su autoestima, insultándola y humillándola delante de sus compañeros y de su familia. Sin embargo, Jane mantenía en secreto estas cosas e incluso ocultó el hecho de que Jonathan la agredía físicamente. La abofeteó una vez mientras discutían acerca de algo, y esto empeoró con el tiempo. Jane continuó viviendo con él, porque hasta cierto punto sentía que merecía lo que le pasaba. Usaba mangas largas y bufandas para cubrir los moretones. Su familia y amistades comenzaron a notar su cambio. Ya no era más la mujer alegre y entusiasta que conocían. Se preocuparon por ella. Bien, lo que Jane y en sí nadie sabía es que mientras este muchacho Jonathan actuaba todo controlador y celoso con ella, en realidad seguía casado y además estaba saliendo con otra mujer al mismo tiempo. Todo un galán. Él se las arregló para engañar a Jane, diciéndole que tenía que ir a la casa de la familia para poder ver a sus hijos, y también se inventaba turnos nocturnos que no existían. Eventualmente Jane quedó embarazada y se ilusionaba al pensar que con el bebé al lado, el Jonathan que una vez conoció regresaría y la pesadilla llegaría a su fin. Pero lastimosamente, eso nunca pasó. De hecho, las cosas empeoraron. Él abusó de ella cuando estaba embarazada de 7 meses. Eso fue algo que él no había hecho antes. Jane quedó en shock. A pesar de todo lo vivido, jamás pensó que él llegaría a ese nivel. Y lo peor de todo es que continuó haciéndolo, hasta que ella finalmente dio a luz en octubre del 2009. Y por un tiempo las cosas iban mejorando en casa. Jane pensó que quizá era eso lo que hacía falta para corregir a Jonathan. Pero luego de unas pocas semanas de dar a luz, Jonathan abusó nuevamente de ella, y esta vez lo hizo delante de su hija. Y eso fue lo último que Jane estaba dispuesta a soportar. Mientras Jonathan trabajaba, empacó sus cosas y se fue. Jane regresó a vivir con sus padres y les contó todo lo que había estado pasando. Ella creyó que por fin se había alejado de él y que podría empezar una nueva vida con su hija. Pero él continuaba mandándole mensajes de texto y le rogaba que volviera. Prometió comportarse y le dijo que se casarían y tendrían más hijos. De alguna manera logró manipularla y le hizo creer que en verdad lo lamentaba y que no la lastimaría de nuevo. Así que Jane regresó a vivir con él. Sí, yo tampoco lo entiendo. Y no pasó mucho tiempo antes de que los viejos días regresaran, y esta vez Jane escapó y fue a la policía a denunciarlo. Jonathan pronto fue arrestado y supuestamente le había comentado a uno de sus colegas que si llegaba a ser declarado culpable, mataría a Jane. Este colega no le dio mucha importancia y solo pensó que fue la rabia del momento. Tristemente, no fue así. Jane mantenía un diario en el cual escribía todo lo que pasaba en su vida y también acerca de su miedo a que Jonathan busque venganza. El 15 de enero del 2010, ella escribió: "Estoy preocupada de que Johnny haga algo estúpido, como tratar de encontrarme. El tiempo se le acaba. No creo que se siente a esperar mientras el jurado lo declara culpable. No va a dejar que lo envíen a prisión. Y no puedo evitar pensar que él buscará vengarse de mí". Luego el 8 de marzo escribió: "Hoy estoy preocupada de que Johnny venga a buscarme, incluso matarme si es encontrado culpable. Cuando sea liberado mientras espera la sentencia, ¿qué lo detendría?".
Jonathan fue liberado bajo fianza, a pesar de las protestas de los oficiales y del fiscal que le indicaron al juez que debido a la severidad de sus crímenes no se le debería permitir la fianza. Pero aún así, el juez lo liberó, diciendo que no hay evidencia que muestre que Jonathan representa una amenaza para Jane y que no tiene antecedentes penales previos. Cuando se corrió la voz de que Jonathan estaba suelto, Jane y todos a su alrededor entraron en pánico. Ella vivía en constante miedo, pensando que en cualquier momento la atacaría. Así que en las raras veces que salía, siempre era acompañada por un familiar o un amigo. Se mantenía ocupada atendiendo a su hija, escribiendo en su diario y a pesar de su miedo, mantenía la esperanza de que Jonathan pronto estaría en prisión y ella podría ser libre para vivir su vida. Lastimosamente, esto no iba a ser así. El 23 de julio del 2010, Jane decidió salir con sus amigos por la noche. Todos se divirtieron y la pasaron bien, y por primera vez en un buen tiempo, parecía que Jane por fin había vuelto a ser la persona optimista y feliz que una vez fue. Todos se alegraron por ella, pero nunca imaginaron que esa sería la última vez que verían a su amiga con vida. El 25 de julio del 2010, Jane condujo hacia el hospital para su turno nocturno. Normalmente ella le habría pedido a alguien que la esperara y la acompañe hasta el hospital, pero esta vez no quiso molestar a sus compañeros y decidió caminar por su cuenta. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Jonathan de pronto apareció de la nada y la atacó con una navaja múltiples veces, antes de irse caminando tranquilamente, pero luego se detuvo, dio media vuelta y regresó hacia donde yacía Jane, la cual estaba herida gravemente, pero aún con vida. La atacó una vez más en el cuello. Cuando sus colegas la encontraron, inmediatamente la llevaron a emergencia e intentaron de todo para salvarle la vida, pero sus heridas eran muy severas y falleció solo minutos después. Los padres de Jane se preparaban para irse a dormir alrededor de la medianoche, cuando la policía tocó su puerta y les comentó la terrible noticia. Al principio sus padres pensaron que habían confundido a su hija con alguien más, pero luego el hospital llamó y confirmó la historia. Ellos inmediatamente supieron que Jonathan estaba detrás de esto. Alguien había presenciado el crimen, y por la descripción que dio, la policía estaba convencida de que Jonathan era el responsable, y estaban preocupados de que quizá intente atacar a los padres y llevarse a su hija. Muy temprano a la mañana siguiente, Jonathan fue arrestado, y cuando la policía registró su auto, encontraron balones de gas, que creían lo iba a usar para quemar la casa de los padres de Jane, con todos adentro, incluido su hija. Jonathan se declaró culpable de la muerte de Jane, y fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los padres de Jane creen que su hija podría haber estado con vida el día de hoy, si a su asesino no se le hubiera otorgado la fianza. Comenzaron una campaña presionando para un cambio en la ley que permita a los fiscales, en ciertas circunstancias, apelar una decisión del juez de otorgar fianza. La campaña logró mucho apoyo y en 2012 el cambio fue hecho y se le conoció como la ley de Jane. Pero su madre dijo en una entrevista que hace falta más que pedazos de papel para proteger a las víctimas del abuso doméstico. Bits of paper and words from a judge do not protect victims of domestic abuse. What protects victims is real action against the perpetrator. Y ese fue el caso forense. Me gustaría mucho saber tus opiniones, así que por favor escríbelas en la caja de comentarios. Si disfrutaste del video, regálale un like, y si lo tuyo son este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Es un gesto que a ti no te cuesta nada y que a nosotros nos ayudaría muchísimo. Y como siempre, ya nos estamos encontrando muy pronto en un siguiente video. Adiós.